Bueno, pues yo soy Belén, pertenezco a la segunda generación de la familia. Soy la mujer de Óscar Navas Cués, el hermano de Javier que habéis visto antes, y llevo 27 años trabajando en La Rinconada. Pues ¿cómo ha evolucionado? Pues la verdad que mucho. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar aquí, los primeros días de la mano de mi cuñada, que me enseñó el manejo de la caja, de la facturadora, de cómo cobrar las visas, que bueno, lo comparas con ahora y es increíble. Porque yo me acuerdo que las visas se cobraban con bacaladera, que era un aparato así alargado, metálico, que tú ponías como un talonario en el cual ponías la tarjeta encima, tenías que pasar, que era como un calco, donde quedaba reflejado en ese talonario los datos del cliente. Pero eso no era suficiente. Había que llamar por teléfono a un teléfono de Madrid para que te autorizaran esa operación. O sea, imaginaros el restaurante lleno y a lo mejor te pedían 5 o 6 cuentas a la vez, que tú tenías que hacer primero la factura, imprimir esa factura, coger las tarjetas que nos las íbamos poniendo todas en fila por orden de llegada, hacer las llamadas correspondientes, que te la autorizaban, perfecto, la dabas como cobrada y ya está. Que no te la autorizaban, pues imagínate, te tenía que dar otra tarjeta al cliente o explicarle al cliente que es que no te han autorizado la operación en Madrid. O sea, era una locura. Recuerdo que yo salía de colegio y lo primero que me impactó es que al lado donde teníamos la caja registradora teníamos un cajón y en ese cajón es donde teníamos los paquetes de tabaco. Y igual que había en otros bares, yo veía que había unos armatoste grandes de tabaco donde echabas la moneda y sacabas el tabaco. Claro, nosotros no tenemos ese espacio y nosotros lo teníamos en el cajón de al lado, por lo cual eso a mí me llamó poderosamente la razón cuando era pequeño. Total, con el tiempo, ya por las normas que pidieron y tal, tuvimos que poner una máquina y ya con el tiempo, pues con la ley antitabaco lo quitamos. En el tema de los puros, que yo también soy fumador de puros, recuerdo que cuando un cliente pedía puros, llevabas, si teníamos, imaginaros 5 o 6 cajas de puros, llevábamos las 5 o 6 cajas. Con lo cual, imaginaros el despliegue que era en la mesa del cliente, abrir caja por caja para que el cliente pudiera coger uno, ¿no? Tabacalera creó una sociedad que se llamaba Altadis, sobre todo para los restauradores, y nos ofreció un armario en el cual se conservaban mejor los puros y bueno, pues fue otro cambio circunstancial. Lo que pasa también que con las medidas antitabaco, al final, aunque yo sigo fumando, pero el restante ya no lo tenemos, ¿no? Eso ya lo tenemos en el pueblo. Luego también me acuerdo de la facturadora, que al principio era, digamos, tenías que hacer toda la factura de golpe y luego ya cambiamos la facturadora y era que te permitía tener esa factura predefinida, es decir, nosotras hacíamos que la primera comanda, que es la del primer plato, el segundo plato y la bebida, la dejábamos impresa y después nos venía el postre, los cafés y los licores, con lo cual ya habías ganado bastante tiempo. Tú ya tenías la mitad de la factura hecha y solamente tenías que terminarla, que ahí ganábamos un montón de tiempo. Luego ya la bacaladera pasó a la historia y empezó el TPV. El TPV que el cliente se tenía que levantar a la oficina donde tenemos la caja para pagar, no el TPV que tenemos ahora, que tú lo traes a la mesa y el señor no se tiene que mover, con lo cual también había veces que había fila en la zona de la caja para pagar. La segunda cosa que quería hablar es sobre todo a la hora, el tema, dijéramos, de publicidad. Yo entré aquí en el año 81 y por lo que me contaban, oí hablar tanto a mis padres como a mi hermano Javier, la primera publicidad que hicimos fue en el periódico La Vanguardia, porque la familia estuvo durante 6 años un restaurante en Calafell que se llamaba El Cachirulo. Y como venía gente, mucha gente catalana y conocíamos a mucha gente, pues fue ahí donde primero hicieron publicidad.
mi padre y mi hermano no eran muy... El tema de publicidad no lo llevaban no lo tenían muy claro. Ellos pensaban que el boca a oreja era lo principal, que supongo que era así. Por supuesto tenemos nuestras tarjetas de visita, que cuando los clientes te dicen, oye, dejaros una tarjetica para la próxima vez que vengamos, y le damos la tarjeta. Y poco a poco empezamos a salir en prensa. Luego pues había periodistas que empezaron a sacar sus propias guías, que no eran necesariamente caras, con lo cual poco a poco entramos en la dinámica de salir de guías, porque veíamos que muchos restaurantes salían. Luego yo, como aficionado al fútbol, tenía un amigo que hacía una revista que se llamaba Don Goals, que estaba en la Romareda, y que también hacíamos publicidad ahí. Y eso era básicamente lo principal, ¿no? Entonces, vamos a tener que centrarnos también en que en esa época la principal publicidad se hacía, había unos libros que se llamaban, eran páginas azules, páginas blancas y páginas amarillas. En las páginas azules, no me acuerdo exactamente qué ponía. Las páginas blancas, tú ibas a buscar, voy a llamar a Miguel García Benítez, y con las páginas que eran letras súper pequeñas, que eso tenías que ponerte ahí lupa para mirar. Y luego estaban las páginas amarillas, donde estábamos, por supuesto, todos los que querían, hosteleros, metalúrgicos, en fin, ahí aparecían todas las empresas que querían. Claro, y eso encima era un coste que era un dineral. Luego, por ejemplo, el teléfono. Yo recuerdo cuando entré, estuve poco tiempo coincidiendo con ello, pero era un teléfono de pasos que dabas a un botón y depende de los pasos, pues cobrabas a cada paso a X pesetas, no me acuerdo cuánto era ahora mismo, ¿no? Luego pusimos una cabina, como las que había en la calle, ¿no? Que metías la moneda y hablaban. Luego ya, por supuesto, empezaron los móviles, el teléfono pasó a la historia y ya lo quitamos, ¿vale? También recuerdo la revolución del fax, que era increíble, que además el fax lo hemos tenido hasta hace muy poco tiempo, hasta que entró él y dijo, ¿pero qué hacéis trabajando todavía con fax? Pero sí, pues muchísimas cosas se hacían, muchos pedidos y muchas cosas se hacían con el fax. Otra cosa que nos llamó la atención es el tema del fax. Fíjate, el fax fue súper revolucionario, que nosotros veíamos una caja mágica, ¿no? Aparte de que era un armatoste, porque imaginamos una oficina que era pequeña, que teníamos que dejar un hueco para colocar ese armatoste, no como los han sido hasta que era más pequeño, pero entonces era un armatoste súper grande, en el cual metías la hoja y hacía una copia y lo enviaba. Y decíamos, pues si no hemos recibido contestación, habrá llegado o no. Total, que cogías, llamabas por teléfono, oye, ¿ha llegado? Sí, que ha llegado perfectamente y tal. Y a través también teníamos reservas y, en fin, ahí funcionábamos de todo un poco, ¿no? Como nos pasó con los correos electrónicos. Eli no, porque Eli es más moderna, pero mi hermano y yo que empezamos con esa historia, fíjate, creo que fue la primera página web, sí, creo que lo ha dicho Eli, que sería el 2008, que fue para la Expo, a lo mejor 2008, no, 2006, cuando empezamos a preparar y tal. El primer correo, lo mismo, digo, ostras, si hemos mandado correo electrónico y no nos han contestado, habrá llegado bien. Y lo mismo, oye, somos del restaurante La Rinconada de Enzo, ¿ha llegado bien un correo? Sí, perfectamente y tal. No como hasta ahora, que ahora llegas, mandas el correo y ya ni te preocupas y dices, bueno, pues si no quieren es porque no le interesan o ya se pondrán más adelante en contacto con nosotros. Luego, una de las cosas que a mí más me choca ahora, por ejemplo, ahora incluso los pedidos a proveedores se hacen por WhatsApp. Hay muchas veces que estás trabajando y estás con el móvil, que a veces a mí me toca explicarle al cliente, digo, no, mira, que es que estoy trabajando. O, por ejemplo, ahora que hemos puesto el libro de reservas digital, pues entra el cliente y tú vas con el móvil, que tienes ahí donde sentarlo y demás, y hay clientes que se quedan como muy chocados, como diciendo, ¿qué hace esta chica con el móvil atendiéndome? No, mire, que estoy mirando su reserva. Luego, por ejemplo, mi cuñada y yo también llevamos la contabilidad de la empresa y antes esto se hacía a mano.
Y bueno, pues un día dijimos, bueno, pues los programas informáticos y demás, bueno, pues compramos un ordenador, una impresora, nos hicieron un programa informático con nuestras necesidades para la contabilidad y demás. Y bueno, me acuerdo de aquellas tardes que eran increíbles, porque claro, al principio, hasta que aprendes el manejo del ordenador, el manejo del programa, hasta que te cuadra todo, porque al principio pues oye, pues cometes errores y demás. Y bueno, me acuerdo que se puso el despacho en casa de Javier y de Lisa y era increíble porque pasábamos tardes al principio muy agobiadas, pero la verdad que era, recordándolo, muy buenas, mi cuñada y yo allí. Pues eso, ahora incluso este año ha sido ya el cambio, digamos, un poco definitivo, que nos hemos propuesto terminar con el papel. Entonces ahora ya todas las facturas llegan en PDF, no se imprime nada y directamente van a carpetas al ordenador. Yo la verdad que me pilla ya un poco mayor esto, pero bueno, me lo he propuesto y he dicho que para adelante y lo estamos sacando adelante, pero sí, la verdad que me está costando, pero apostamos, vamos, 100% en que hay que seguir adelante y adaptarnos a todas las novedades que haya. Yo, cuando era pequeño, porque claro, yo cuando se hizo la Rinconada yo tenía 6 años y no tenía nociones de que si venían gente popular o no. Luego, con el paso de los años, pues en comidas, oía mi hermano, pues en esa época cuando venían los magníficos a comer, pues comían, se lo pasaban en grande, el abuelo les cantaba jotas, tal. Total, como yo comenté, en el año 81, yo me incorporo y me acuerdo que el primer persona importante para mí, porque al ser futbolero, era un jugador yugoslavo que se llamaba Ivica Suriak, jugador que era yugoslavo, ya te digo, era una estrella y tal, pero claro, como todos, el Zaragoza, como no tenía dinero, pues lo fichó prácticamente cuando ya estaba en el ocaso de su carrera, pero era un muy buen tío, y claro, digo, ¿dónde podemos hacerle firmar a este hombre? Y claro, entonces teníamos las tarjetas de visita que ponían nuestro logo, nuestro nombre y nuestro teléfono. Y en la parte de atrás no ponían nada. Entonces venían y les hacíamos firmar ahí. En la parte de atrás, por lo cual muchas de esas tarjetas se perdieron. Con alguna reforma que hicieron, se perdieron. Entonces yo digo, esto se va a acabar. Y entonces, fíjate, me acuerdo que me fui a una papelería y una hoja normal y corriente, pues ahí empecé a hacer firmas. Hasta que más adelante digo, oye, yo ya empezaba a manejar una perilla, yo me iba a comer a restaurantes por ahí y yo veía, anda, este libro, y yo veía que era un libro de firmas, pues ibas acahueteando, pues aquí ha estado fulanito, o ha estado el rey, o ha estado el príncipe, o ha estado quien fuese, ¿no? Y yo me quedé con esa copla y digo, pues tengo que hacer un libro de firmas, no tan rimbombante porque había unos por ahí que eran preciosos, pero claro, venir a esta familia y decirles, nos vamos a gastar no sé cuánto dinero para hacer un libro de firmas, me diría, pero bueno, no tomes drogas, ¿qué tal? Total, que hice un libro normal y corriente, bonito, tampoco tal. Y bueno, ahí es cuando empezamos a coger todas las firmas de gente que venía, futbolistas, escritores, dramaturgos, en fin. Si os habéis percatado en la entrada, hay un montón de firmas y eso, pues bueno, pero gracias a que ahí me puedo apuntar tanto yo, de que fui yo el que se empeñó en coger esas firmas para toda la gente importante, entre comillas. No quiere decir que incluso tenemos firmas de clientes que quieren firmar para mostrar lo bien que han comido, lo bien que los hemos tratado. Al cliente le está costando un poquito el tema de las cartas digitales, porque ahora ya no tenemos carta física, tenemos unos códigos QR que se ponen en la mesa, ¿vale? Sobre todo en las personas mayores, les cuesta mucho, pero interactuamos con ellos y se lo explicamos, no se preocupe que les cantamos la carta entera y la verdad que lo agradecen también mucho y no hay mayores problemas, Pero, pues lo dicho, hay que apostar por ello. Eli, que es la tercera generación, es la que nos está empujando mucho. También yo veo mucho esas diferencias generacionales. Yo recuerdo cuando entré aquí,
pues claro, mis suegros ya eran mayores también y les costaba cambios que queríamos hacer y demás, les costaba un poquillo, pero luego, jolín, ostras, pues sí, pues fenomenal, oye, pues qué bien está. Pues ahora veo un poco con Eli que está pasando eso. Eli va tirando de nosotros para hacer todo este tipo de cambios que al principio nos cuesta, no entendemos, pero luego la verdad que se notan esos cambios y es que hay que ir evolucionando dentro de, por supuesto, de conservar tus raíces.